Bueno, entonces vamos a empezar. La sesión pasada arrancamos nuestro curso de estadística con los elementos básicos de la materia, empezando por qué era estadística, dimos una definición, hablamos de qué era incertidumbre, de qué era probabilidad, hablamos de la clasificación de la estadística en términos tanto descriptivos como inferenciales. Eh, Básicamente este primer módulo nos va a tomar como unas 5 o 6 semanas, vamos a dedicarlo únicamente a estadística descriptiva, es decir, vamos a tomar bases de datos, vamos a tomar los datos de varias variables y los vamos a aprender a analizar, los vamos a aprender a escudriñar, si se quiere, utilizando métodos numéricos y gráficos. La estadística inferencial será como la cúspide del curso y eso lo haremos en el tercer módulo una vez hayamos visto probabilidades. Hablamos de algunos términos muy importantes que vamos a usar todo el tiempo, como el de población, como el de muestra, y habíamos finalizado dando como un ejemplo muy sencillo de qué era un estadístico y de qué era un parámetro. Y básicamente la conclusión fue, el estadístico y el parámetro son la misma cosa, son medidas o son características que usted calcula, bien sea en la muestra o en la población, dependiendo de si es un estadístico o un parámetro. Es la misma cosa, solamente que una se calcula en la muestra, el estadístico, y la otra se calcula en la población, el parámetro. Bueno, y dimos el ejemplo del promedio, pues porque es una medida muy popular, pues uno la conoce desde que estaba en el colegio, pero no es la única, ¿no? Hay infinitos estadísticos, infinitos parámetros, y los iremos viendo a medida que vayamos eh, avanzando en el curso. Bueno, hoy entonces vamos a arrancar nuestra discusión, vamos a arrancar a trabajar hablando un poco más a fondo sobre lo que va a ser el pan de cada día en nuestras secciones, y son las variables, es decir, nosotros vamos a trabajar con variables todo el tiempo. Y permítame aquí detenerme y dar bastantes detalles al respecto porque pues esto tiene que quedar absolutamente claro porque pues va a ser nuestro pan de cada día en muchos sentidos. Bueno, entonces nosotros cuando hablemos de variables es porque nos estamos refiriendo a una característica de los entes objeto de estudio. Recuerde que los individuos que nosotros vamos a estudiar, los individuos que nosotros vamos a analizar, claro, pueden ser personas, pero pues no necesariamente, ¿no? Pueden ser o empresas o materiales o instituciones o animales o cosas, o bueno, dependiendo de lo que estemos observando en el mundo. Eh, pero más allá de cuáles entes estamos trabajando, nosotros vamos a estar interesados en las características de ellos. No sé, si estamos trabajando con, recuerda el ejemplo de la vez pasada, con estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia respecto a la opinión que puedan tener sobre el manejo de la pandemia. Ah, claro, bueno, los individuos son los estudiantes activos, Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, bla, 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 pero la característica que estoy interesado de esos individuos, que va a ser la variable, va a ser su opinión. Ok, claro, nosotros veníamos ya hablando de las variables tácitamente, pero pues ahora tenemos que ser muy puntuales al respecto porque vamos a trabajar con muchas características simultáneamente en esos individuos. Entonces, cuando hablemos de variables son las características de los individuos y algo muy importante es que usted de alguna forma tiene que aprender, tiene que poderlas observar, tiene que poderlas medir. Eh, um, y bueno, y aquí hay como todo todo un discurso, toda una teoría de cómo lograr eso. Eh, y bueno, a veces las variables provienen de mediciones por medio de algún instrumento. No sé, si está trabajando usted con temperaturas, pues se utilizará un termómetro. Si está trabajando con pesos, pues usará usted una pesa, una báscula, lo que sea. A veces son variables que usted observa dada la opinión o dada una declaración del mismo individuo al respecto. Pero lo más importante es que
sea la que sea la característica que usted esté observando, usted tenga de alguna forma cierta confianza o cierta fidelidad de la calidad de los datos. Es decir, uno siempre tiene que tratar de buscar fuentes de información o tratar de llevar a cabo recolecciones de datos que sean lo más apegadas a la realidad posible, pues porque si usted, así usted sea eh, el profesional más brillante del mundo con estos métodos, si la calidad de la información no es buena, pues todo en adelante va a estar muy mal. Así usted maneje el software perfecto, si usted sepa todas las matemáticas del mundo, en fin. Entonces, la calidad de la información, la calidad de los datos, la calidad de lo que nosotros observemos en estos individuos, pues va a ser fundamental pues, para el éxito de lo que nosotros vayamos a interpretar en el futuro. Ahora, con propósitos técnicos, tenemos que darnos cuenta de varias cosas. Bueno, primero, que la forma en que nosotros vayamos a medir las variables, es decir, la escala de medición que nosotros vayamos a utilizar para obtener nuestros valores, nuestros datos, sea una escala bien definida en varios sentidos. Primero, que tenga los niveles, que asuma los valores que me permitan a mí responder las preguntas que yo quiero responder acerca del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la opinión de los estudiantes, eh, pues es virtud de la persona que está haciendo el estudio ver cuáles son los valores que le interesan, si únicamente a favor, si únicamente, si únicamente a favor y en contra, si únicamente a favor, en contra y no sabe y no responde, o de acuerdo, muy de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, bueno, o sea, como que los niveles con los que va a medir la variable estén bien definidos y estén acordes a lo que yo quiera responder en el estudio. Si usted va a trabajar con medidas físicas, por ejemplo, ver si, por ejemplo, usted eligió bien la unidad de medición, que es algo diferente. Por ejemplo, si usted va a trabajar con kilogramos o si va a trabajar con gramos o si va a trabajar, bueno, como usted quiera. Lo mismo si está trabajando, por ejemplo, con ingresos o cosas de ese estilo, si va a trabajar en dólares o si va a trabajar en pesos o en fin. Y si lo quiere hacer y si quiere valores y si quiere observaciones finos o gruesos, es decir, ¿a usted le interesaría, por ejemplo, ingresos como altos, medios o bajos? ¿O le interesa más bien como valores ya puntuales, con ya dinero como real, como, no sé, 3.450.800? Es decir, ese tipo de discusiones que hay que hacerlas antes de realizar un estudio, hay que tenerlas muy en cuenta, pues porque de eso depende del éxito de lo que nosotros encontremos. Por un lado eso. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la escala de medición, que es diferente de las unidades de medición, ¿no? Las unidades de medición son las unidades con las cuales se mide la variable, pero, no sé, kilogramos, grados centígrados, grados Kelvin, megapascales, bueno, lo que sea. Y otra cosa es la escala con la que vamos a medir. Pero bueno, ya ahorita hacemos una discusión más detallada al respecto. Además de la escala, que repito, lo vamos a discutir ahora, tenemos que hacer una clasificación técnica de las variables porque dependiendo de cómo se clasifiquen, algunos tipos de análisis aplican y otros no. Entonces, por ejemplo, la primera clasificación, que es la clasificación típica que uno le enseña en el colegio y eso, pero igual la tengo que discutir aquí porque no quiero ver a nadie cometiendo errores tontos, entre comillas, de cómo analizar las variables, y es la clasificación de acuerdo a su naturaleza. Existen variables, las variables se pueden clasificar como quali o como quanti, creo que todos hemos escuchado eso antes. Y pues todo depende de cómo esté usted expresando los valores de la variable. Entonces, las variables quali usualmente representan categorías o atributos, mientras que las variables quanti, los valores de unas variables cuantitativas provienen usualmente de cantidades cuando se hacen mediciones a través de algún instrumento, es decir, que se van a expresar de forma numérica.
Ojo, ojo, y aquí hago la aclaración. Claro, muchas veces uno utiliza números para representar variables cualitativas, pero esos números no quiere decir que correspondan a una cantidad, ¿no? Por ejemplo, la variable sexo, masculino o femenino, por ejemplo, eh, es una variable cualitativa, representa un atributo, estamos trabajando con dos categorías en las cuales usted puede clasificar a una persona. Um, y usted puede escribirlo, claro, como masculino o femenino, o si está en la base de datos, usted la puede escribir como M o F, por ejemplo. Pero la verdad sea dicha es que la codificación usualmente no se hace así. A veces, sobre todo con propósitos técnicos y de computación, usualmente se codifican las variables con números, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, por ejemplo, hombre se pone perdón, masculino se pone con 0 y femenino con 1. Pero ese 0 y ese 1 no implica que sea una variable cuantitativa. O sea, ese 0 y ese 1 no representan cantidades, sino simplemente es una codificación. Entonces, mi primera observación es, a pesar de que muchas variables cualitativas utilicen números para ser codificadas, no quiere decir que sean cuanti, ¿no? Otro ejemplo típico de esto es el número de cédula, por ejemplo. El número de cédula, pues alguien que no ha pensado mucho sobre esto va a decir, ah, no, Juan Camilo, fácil, el número de cédula es una variable cuantitativa. Y la respuesta es no, ¿no? Claro, si mi número de cédula es 80 millones, lo que sea, ese 80 millones no es un identificador. No, eso no es que estemos midiendo algo, que ese número represente una cantidad o algo así. No, es un identificador y obviamente utilizamos números como identificadores pues porque no tienen fin, de cierta forma. Entonces, ese tipo de errores de la clasificación de las variables en quali o quanti terminan muy mal porque si usted clasifica mal las variables, entonces el método de análisis que usted va a elegir pues va a llevarlo a resultados que no tienen sentido. Por ejemplo, imagínese usted con con la variable número de cédula y usted calcular un promedio. Pues claro, el computador se lo calcula. El computador, usted le puede meter a Excel o a R o a Python o lo que sea, el número de cédula eh, y le va a calcular el promedio, pues porque tiene números. O lo mismo con lo del sexo, 0 y 1. Usted tiene un montón de ceros, un montón de unos en su base de datos. Usted le puede decir a Excel que le calcule el promedio y le va a decir alguna cosa. Pero, ¿tiene sentido qué quiere decir el número de cédula promedio, por ejemplo? ¿Tiene sentido eso? Sí, Juan Camilo, el número de cédula promedio fue 80 millones 450. Y, pues, sí, eso es un valor, pero eso no tiene gracia. Entonces, mi punto es, nunca se equivoque clasificando las variables porque si no, los métodos de análisis que va a elegir son errados y por lo tanto las conclusiones a las que usted va a llegar pues no tienen sentido. Listo. A su vez, las variables cuantitativas las vamos a Preguntita. clasificar. Creo que alguien iba a preguntar algo. Señor, profe, es que yo tenía una duda. Por Cuéntame. ejemplo, digamos, cuando se hace como una encuesta, por ejemplo, vamos a un grupo de niños en un jardín, en un colegio, Ujú, y se les hace, por ejemplo, la pregunta de como usted qué quiere ser cuando sea grande. ujú. Entonces, digamos ahí, como esa información recolectada, uno, o sea, cómo la clasificaría o en qué grupos Ok, o sea, cómo se trataría, considerando que, digamos, es abierta, pero el concepto de profesión, pues no es precisamente amplio. ok. Bueno, aquí, bueno, esta es una observación que tiene muchos lados y muchas aristas, es decir, tiene varios puntos y creo que vale la pena discutirlos en este momento. Entonces, primero, eh, cuando uno está haciendo un estudio, bien sea de carácter social o de carácter, digamos, un poco más experimental en un laboratorio, lo que sea, siempre, eh, usualmente los equipos o los consultores o los analistas, los profesionales gastan un montón de tiempo definiendo
qué tipo de características van a observar en los individuos. Cuáles valen la pena observar y cuáles se pueden observar con los recursos de dinero, de tiempo y humanos que tenemos. Número uno. En ese proceso viene una parte que es la que acaban de mencionar y es cómo medir las variables, o sea, cómo se hacen las preguntas o cómo se miden o cómo se cuantifican lo que yo quiero observar. Y me hizo pensar eso porque la forma en que uno hace la pregunta, la forma en que se escribe en el cuestionario o se miden las cosas es fundamental para obtener resultados que valgan la pena analizar. En ese sentido, sobre todo con las cosas que tienen que ver con cuestiones sociales donde las personas dan una respuesta, yo tengo como posturas muy radicales en la siguiente línea y es, número uno, redactar las preguntas lo más preciso posible, que no haya lugar a dudas, o sea, que no haya lugar a interpretaciones. Y si estamos trabajando con niños, pues ese trabajo es demasiado complicado, pues porque no todos los niños entienden la misma cosa cuando uno se refiere a ciertas palabras, ¿no? Número dos, yo por lo general siempre recomiendo hacer evaluaciones o hacer observaciones cerradas, es decir, yo las preguntas abiertas, como que dígame cualquier cosa o dígame lo que usted tenga en la cabeza, nunca lo recomiendo porque uno al final termina con una base de datos que analizarla va a ser una pesadilla porque pueden resultar tantos valores que al final uno no tiene no puede identificar tendencias. Entonces, en ese sentido, yo siempre recomiendo preguntas abiertas, cerradas, perdón, cerradas, donde doy como 3 categorías, o 4, o 5, no sé. Y en esas categorías, pues siempre hay una de otro, pero usualmente siempre dejo como las posibilidades para que el análisis sea como valga mucho la pena. Y pues en el caso de las preguntas, en este caso que me están diciendo los niños, ¿cuáles categorías, cuántas dejar? ¿5, 7, 10? Pues no hay una respuesta, digamos, concreta al respecto. Todo eso lo define el equipo, dependiendo de lo que quiera estudiar, ¿no? Una cosa es tratar de, por ejemplo, identificar profesiones y otra, identificar patrones globales y será que algunos van más por las cosas científicas, otras por las cosas sociales, en fin. Como que todo eso lo define el equipo dependiendo de los hallazgos que quiera encontrar. Y lo mismo en la experimentación, lo mismo en los estudios observacionales eh, que impliquen, por ejemplo, el tratamiento de variables como empresariales y esas cosas donde uno tiene que decidir cuáles son las características que le interesan a uno observar y en qué unidades. Entonces, mi gran recomendación, y como para redondear la pregunta, es definir muy bien hacia dónde va uno y las categorías y el tipo de preguntas están definidas por las preguntas que yo quiera responder. En la carrera yo me acuerdo mucho que un profesor me decía, antes de ver qué variables quiere usted medir, imagínese el reporte que usted quiere mostrar, ¿no? Imagínese cuando usted esté haciendo su reporte, su presentación, su informe, su artículo, qué es lo que usted quiere hacer notar. Y de ahí van saliendo como las preguntas o las variables que uno debería medir. Entonces, y ya sean en asuntos experimentales o sociales o económicos o lo que sea. Entonces, definitivamente hay que gastarle mucho tiempo a la planeación de cómo preguntar, de cómo redactar las preguntas y de cómo medirlas, ¿no? ¿Será que debo trabajar en centígrados, en Fahrenheit? ¿Será que debo trabajar en escalas numéricas o en escalas categóricas? Es decir, ¿será que necesito medir la temperatura como alto, medio, bajo? ¿O será que necesito dar el número como tal? ¿O será que necesito el pH como ácido, neutro o básico? ¿O simplemente puedo dar los valores en la escala real? En fin, eso es una discusión que el equipo tiene que definir. Una vez esa discusión se ha llevado a cabo, y bueno, y una vez uno ya sabe cómo clasificar las variables y como cual y como cuanti, dependiendo de lo que quiera responder,
Las cuantitativas, que era donde iba hace un segundo, también las podemos clasificar adicionalmente como discretas o continuas, dependiendo de los valores que pueden asumir. Entonces, simplemente para hacer, esto también estoy seguro lo han escuchado antes tal vez, las variables continuas son variables que, digamos, pueden asumir cualquier valor numérico entre un par de valores cualesquiera de la variable. A diferencia de las discretas, donde los valores de la variable siempre son una cantidad finita o infinita numerable de los valores que pueden asumir. Entonces me explico, le voy a dar varios ejemplos para que usted, digamos que interiorice esto. Y es, por ejemplo, piensen en el número de hijos, por ejemplo, número de hijos, o número de años de educación. Esa es una variable que puede asumir cualquier valor entre dos valores de la variable. Y la respuesta es no, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy a usted el valor 2, pensemos en el número de hijos. Yo le digo, bueno, encuentre un valor entre 1 y 3. ¿Existe? Sí. Ah, bueno, 2. Ah, bueno. Entre 1 y 2, ¿existe un posible valor de la variable? Ah, no. 1.5 hijos no tiene sentido, ¿no? Entonces, esa es una variable discreta. Esa es una variable discreta porque no siempre es posible encontrar un valor de la variable que tenga sentido entre dos valores cualesquiera. Usualmente es número D. Usualmente es número D. Y las variables continuas, pues son las variables que no son discretas, literalmente, y usted siempre puede hallar cualquier valor que tenga sentido entre dos valores. Ejemplos típicos. Temperatura. Ah, pues claro. Si usted tiene, no sé, entre 80 y 81 grados centígrados, ¿puede encontrar un valor de la variable? Sí, 80.7. ¿Tiene sentido? Claro. Ingresos, entre, no sé, 1.000.000 y 1.010.000 puede encontrar, claro. 1.005.538. O sea, como que en las variables continuas, como que la noción de fracción o la noción de continuidad en términos de los posibles valores de continuidad matemática, ¿no? Siempre es posible y siempre tiene sentido, pues. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque, de nuevo, dependiendo del tipo de variable, algunos métodos aplican y otros no. Sobre todo cuando le demos carácter probabilístico a las variables, la estructura o el método matemático que uno utiliza para las discretas y para las continuas es totalmente diferente. Por ejemplo, en las discretas uno trabaja con sumatorias, en cambio con las continuas con integrales. En las discretas uno trabaja con restas, en las continuas con derivadas. Entonces, obviamente lo veremos en su momento, pero el tratamiento matemático y el método de análisis es totalmente diferente. Y en el primer taller, por ejemplo, yo le voy a dar, no sé, una lista de 10 variables o más para que usted las clasifique. Y usted diga, y usted como que testee si está entendiendo bien cómo se hace la clasificación y en fin. Una vez ya como hayamos superado esa etapa de la clasificación, ahí sí ya pues vamos a seguir con los métodos de análisis. Bueno, aquí hay como algunos ejemplos. Ya un par los hemos discutido. El número de hijos es cuantitativa, número de, ese número de hace referencia a una cantidad, pero es discreta, ¿no? Es una variable cuantitativa discreta, el número de hijos. El salario, los ingresos, la temperatura, el peso, la estatura, son variables cuantitativas continuas, cuantitativas, porque nuevamente esos valores hacen referencia a una cantidad proveniente de un proceso de medición con un instrumento, por ejemplo. Y son continuas porque entre un kilogramo y 2 kilogramos puedo encontrar un valor que tenga sentido la variable. Sí, 1.78. Perfecto. Con el número de hijos no. 1.78 hijos, ¿qué es eso? Aquí hay muchos ejemplos de variables cuantitativas. Edad, peso, estatura, temperatura, salarios, bueno, todos estos. Y cualitativas, hablábamos de, bueno, el género, la raza, la afiliación política, la nacionalidad, la profesión. Bueno. Mi invitación es que, claro, aquí yo le doy como varios ejemplos generales,
pero es, em, es un buen ejercicio para usted como profesional en su área que piense en algunas características que a usted le interesen en su, digamos, día a día de su profesión, para que las clasifique, ¿no? Por ejemplo, si usted está en ambientes que requieren más experimentación y mediciones, cuantificaciones físicas de cosas, por ejemplo, no sé, lo del pH, lo del peso, lo de una resistencia, por ejemplo. O si usted está trabajando más con cantidades económicas, no sé, porque así lo requiere, entonces usted puede pensar en el Producto Interno Bruto, en la población, en fin, como lo invito a que piense en las características con las que usted se encuentra día a día y las clasifique, um, para que pueda testear bien si entiende bien esta diferenciación. Entonces, el, el gran mensaje, uno de los grandes mensajes de hoy es, siempre vamos a trabajar con variables, que son características de los entes objeto de estudio, y siempre las vamos a poder tener que clasificar entre quali o quantis, y dependiendo de si son quantis, entre discretas o continuas. Siempre, en todo lado va a suceder eso. Ahora, esto es una parte técnica bien importante que nos va a ocurrir todo el tiempo, y es, durante todo el semestre, nosotros vamos a estar trabajando con bases de datos, lo cual aquí yo llamo como una matriz de datos. Y aquí voy a hacer una pausa porque necesito que usted entienda muy bien cómo esa matriz de datos va a funcionar, porque siempre la vamos a trabajar. Aquí tengo una pregunta en el chat antes de continuar, vamos a verla. Manuel me dice que la edad sería discreta o continua. Bien, esto me da pie para hacer una aclaración que vale la pena hacer. Emanuel, así como está hecha la pregunta, ¿la edad sería discreta o continua? Alguien me puede decir a mí, pues depende, ¿no? Claro, usualmente cuando uno habla de la edad, eh, uno la piensa en años cumplidos, ¿no? Uno no lo dice, pero uno como que lo tiene tácitamente, ¿no? Como que es como cuando uno habla de ingresos aquí en Colombia, pues usualmente los ingresos uno los mide en pesos, ¿no? Pero no necesariamente, pero bueno. Entonces lo mismo, la edad en años cumplidos, Emanuel, la edad en años cumplidos es una variable empezando cuanti, discreta, ¿no? ¿Por qué? Porque es o 0 años, o 1, o 2, o 3, o... Claro, entonces aquí viene el comentario que dice Ángel en el chat. Ángel dice, pero podría decir 20 y medio, ¿no? Y claro, tiene toda la razón. Pero, Ángel, como estamos hablando de años cumplidos, pues el 20 y medio no tiene cabida en ese sistema de medición. Por eso es muy importante definir las unidades de medición con las que vamos a trabajar. Entonces, ahora, siguiendo el comentario de Ángel, es muy diferente decir si la edad, cómo clasificar la edad, porque una cosa es clasificarla en años cumplidos y otra cosa es clasificarla en una escala, digamos, un poco más fina, un poco más refinada, como por ejemplo decir trabajémosla, sí, en una escala continua, ¿no? Alguien me puede decir, bueno, yo tengo 20 años, 4 meses, 3 semanas, 2 días, 5 horas. Bueno, ahí ya en ese sistema de medición que ya es muy refinado y la verdad, pues yo nunca lo he visto utilizar en estudios sociales, pues ya la clasificación cambia y la podemos hacer como continua. Entonces todo depende, ¿no? Todo depende. Es como el pH, por ejemplo. El pH, pues una cosa es clasificar el pH, porque alguien me puede decir, bueno, el pH es categórica, quali. Sí, quali. ¿Por qué? Ácido, neutro y básico. Pero otra cosa es cuando yo ya tengo un medidor, ¿cómo se dice? Digital o que me mide a mí el pH ya en una escala continua, ¿no? Creo que Daniel tenía una palabra. ¿Quiere una pregunta?
Creo que no está funcionando el micrófono. Podemos escribirla, no hay ningún problema. Entonces, mientras alguien escribe la pregunta, todo depende de cómo se mida y todo depende de las unidades de medición también. Entonces, no es lo mismo, que es un poco lo que hablábamos ahorita acerca de los ingresos, no es lo mismo el salario entre... Sí, este ejemplo es perfecto. No es lo mismo clasificar el salario entre, que es usualmente lo que hacen en muchas encuestas, como entre 0 y 2 salarios mínimos. Luego, entre 2 y 4 salarios mínimos. Luego, entre 4 y 8. Perdón, entre 4 y 6. Luego, de 6 a 8, así. Esa sería una variable quali, porque es categórica, no tenemos las categorías. Que yo no tengo los valores, digamos, puntuales del salario, ¿no? Diga usted bajo, medio y alto, punto. Categórica, quali. Pero otra cosa es el salario, ya con los valores pues, de lo que se gana la persona, que usualmente eso nunca se pregunta porque las personas no lo van a decir. Las personas prefieren dar como una categoría, no un valor puntual. O sea, nadie le va a decir a usted, yo me gano 3.458.520. No. Aquí en el chat ya Daniel nos escribe, nos dice, ¿hasta qué parámetro podemos definir la continuidad de la edad para dejarla concreta? Pues la verdad es algo que nunca he pensado como muy a fondo, porque es muy raro hacer un estudio social donde, o preguntar la edad en una escala que no sea en años cumplidos, ¿no? Eh, Sí, usualmente en ese tipo de estudios, cuando son de carácter demográfico, la edad es en años cumplidos y es raro como pensar en una escala muy continua porque usualmente no se usa. Em, lo que sí he visto es que en otros ambientes más experimentales, donde por ejemplo se cronometra el tiempo de una reacción química o el tiempo necesario para que una persona ejecute una tarea o el tiempo de transacción entre dos traders o cosas de ese estilo, ahí sí hay como una escala más continua porque ya es, no sé, el tiempo de la reacción se demoró 15 segundos con tantas milésimas, en fin. Pero en estudios sociales lo de la edad, la verdad nunca lo he visto como tan continuo. Y ya él aquí complementa diciendo, ¿tienen algún propósito hacerlo? Como para dar precisión a la investigación o algo así. Sí, esas son de las cosas que siempre hay que discutir. Y me parece muy chévere que estemos teniendo esta discusión porque esta discusión es precisamente la que hay que tener eh, antes de hacer cualquier estudio, ¿no? Eh, y precisamente, tal cual como ya él lo pone, ¿tiene algún propósito hacerlo? O sea, siempre muchachos, pregúntense cuando estén haciendo algún estudio con datos, si tiene algún sentido en el sentido de, ¿para qué me sirve medir la edad, por ejemplo, continua? Si me va a dar más precisión porque por algún motivo yo necesito como hasta el día en que nació o algo así, pues se hace, porque de pronto estamos testeando un medicamento y ese medicamento requiere que la edad continua de la persona. Pero si no, pues no vale la pena, ¿no? Por ejemplo, en el estudio de la opinión de los estudiantes de la universidad respecto al manejo de la pandemia, pues saber la edad vale la pena, pero continua no. Entonces, esta discusión de hasta qué punto vale la pena medir las variables y en escala categórica o continua, eso hay que tenerlo siempre y toma un montón de tiempo. Yo he estado en grupos de trabajo donde esas discusiones que ustedes, como la que planteó Yael o como la que planteó ahorita Daniel, eh, toman horas y toman unas discusiones, son discusiones larguísimas. Recuerdo una en la encuesta nacional de salud hace un par de años en la que eh, los expertos, los médicos, empezaron a discutir cómo hacer las pruebas de sangre.
si con kits, si hacer las pruebas en campo o simplemente tomar la muestra y llevarla a un laboratorio, o en fin. Y eso eran horas discutiendo porque todo tiene pros y contras, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando de lo de las unidades, ¿no? Como que vale la pena. Y todo eso siempre tiene como muchas implicaciones económicas y de tiempo y de, bueno, logísticas. No es lo mismo tomar una muestra y llevarla a un laboratorio o a tomarla en campo, o no es lo mismo, pero una cosa vale más, otra cosa vale menos, en fin. Entonces esas discusiones, así como tal cual lo dijeron de que la edad vale la pena continua discreta, es muy bueno tenerlas. Pero lo chévere y lo que veo muy positivo aquí es que ya se generó como la distinción, pues. Entonces me parece que el concepto está claro. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, la matriz de datos, que es usualmente como vamos a representar las bases de datos, es una matriz, es una base donde vamos a tener filas y columnas, donde las filas corresponden a los individuos, que es lo que yo a veces llamo registros, y las columnas a las variables. Entonces, permítame aquí le hago como un mini esquema. En todos los talleres, en todos los parciales, en todos los quizzes, usted va a obtener usualmente un archivo de texto o un archivo CSV, después vamos a discutir un poco eso. Perdone usted mi pulso. Entonces este es mi archivo de texto, por ejemplo. Si quiere, piensa en esto como una hoja de Excel también. No pasa nada. Entonces, usualmente nosotros, en términos técnicos, nosotros vamos a trabajar con archivos que son .txt, que son archivos de texto, o con archivos CSV, que también son archivos de texto, pero más a lo Excel, donde en lugar de columnas hay comas o puntos y comas. Pero bueno, después cuando empecemos a trabajar con las bases de datos directamente en R, pues usted se va a dar cuenta. Entonces, imagínese que usted tiene aquí su archivo de texto, o su archivo CSV, o su archivo de Excel, si quiere. Entonces aquí, usualmente, bueno, la primera fila, usualmente va a ser el título de las variables, ¿no? Y aquí voy a hacer un par de anotaciones al respecto. Y después viene individuo por individuo, pues vienen las filas, los registros, y el último registro pues va a ser n, el tamaño de la muestra. Pongo n minúscula porque usualmente vamos a trabajar con muestras, no con censos. Entonces, ese n puede ser, no sé, 100. La verdad sea dicha es que nosotros vamos a trabajar con bases de datos no de 100, de miles. Entonces, simplemente es como para dar un ejemplo. Y en las columnas vienen las variables, ¿no? Uy, aquí ya estoy fallando en el pulso. Bueno, yo trato de hacer mi mejor esfuerzo, pero a veces no lo logro. Listo. Entonces, esta primera columna puede ser el identificador del individuo, ¿no? El identificador de la persona, o bueno, no de la persona, de la cosa, del animal, de la institución, de la empresa. Ah, bueno, es más, lo debería escribir yo aquí. Ajá, el identificador. Luego viene de pronto la edad, no sé, por decir cualquier cosa. Luego de pronto viene la opinión. Bueno, y así. Entonces, por columnas, usted va a tener las variables y por filas los datos de esas variables en cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, ojo, aquí varias cosas. Primero, cuando usted esté haciendo bases de datos, siempre trate de utilizar llaves, así se llaman, llaves, o trate de utilizar títulos que sean, digamos, dicientes, ¿no? A veces yo veo como cosas así, escriben, en lugar de edad ponen et, aquí en lugar de opinión ponen op. Y bueno, está bien que lo pongan para no estar escribiendo tanto. Pero entonces usted tiene que tener un diccionario aparte donde usted diga qué significa ed, ¿no? Entonces, ed significa edad en años cumplidos del individuo objeto de estudio, en años cumplidos. O sea, como especificar muy bien, bla, 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 bla. Opinión, entonces, op significa la opinión, opinión del individuo respecto
opinión del individuo respecto a el manejo de la pandemia clasificado como a favor, en contra o no sabe y no responde. O sea, como que es indispensable que la conformación de la base de datos, es indispensable que eh, las características estén bien, digamos, definidas. Aquí veo en el chat un comentario. Laura dice que el vago trabaja doble. Sí, de cierta forma sí. Pero es algo que, de hecho sí. De hecho sí porque si por ejemplo uno escribe opinión, es más, si yo escribiera únicamente opinión, estoy debiéndole al público, ¿no? Porque alguien me puede decir, bueno, listo, opinión es la opinión, pero ¿qué? ¿Cuáles son las categorías de la opinión? Ah, solamente a favor y en contra, o a favor y en contra no sabe, o a favor y en contra no sabe y bueno, cualquier otra cosa. Entonces, es bueno hacer un diccionario y en cada caso de estudio y en cada ejemplo y en cada cosa, pues yo me voy a tomar el trabajo de dar todos los detalles de la variable, ¿no? Unidades de medición, será kilogramos, serán gramos, será grados centígrados, Celsius, Fahrenheit, será pesos, dólares, será en términos del nivel educativo, primaria, bachillerato, pregrado, posgrado, en fin, como que definir las categorías y definir las unidades de medición y de qué se está midiendo, toca dejarlo absolutamente claro. Si no, usted va a obtener resultados y no va a tener ni idea de qué significa. Listo. Entonces, mi punto original es que la matriz de datos, sin contar los títulos, va a ser una matriz de tamaño n por p. P para nosotros va a ser el número de variables, ¿no? Recuerde, n es el tamaño de la muestra, n minúscula va a ser el tamaño de la muestra, tamaño muestral, y p va a ser el número de variables objeto de estudio. ¿Sí? Sin contar el título, ¿no? Entonces, lo del diccionario de datos, lo del diccionario de variables, perdón, lo del diccionario de las variables que vamos a trabajar, y el formato en el cual vamos a presentar la base, pues siempre son fundamentales a la hora de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí pues hay un aspecto técnico que es como obligatorio, y es que, pues como vamos a trabajar con bases de datos más o menos grandes, pues usted no puede hacer estas cosas a mano, ¿no? Entonces, por eso es que nace la necesidad del software y de ver cómo importo las bases de datos en, bueno, en Excel o en R o en Python, como a usted le gusta trabajar. Aquí hay varias preguntas en el chat, vamos a verlas. Tengo que devolverme un poquito porque hay varias. A ver, aquí empecemos con Daniel. Daniel dice, ¿esos parámetros serán definidos para todos estos trabajos? Supongo que Daniel hace referencia a lo del diccionario y a los detalles de las variables. Sí. Entonces, la respuesta, Daniel, es para cada caso de estudio, para cada, digamos, ejercicio que nosotros hagamos, para cada aplicación real que nosotros hagamos, yo voy a ser muy específico en definir las variables. Es decir, voy a tratar de ser como lo más detallado posible para que usted no tenga como dudas. ¿Será que la edad es continua? ¿Será que la edad es discreta? ¿Será que...? Porque si no, usted no va a poder interpretar las cosas. Entonces yo voy a ser muy, muy detallado con esa parte, Daniel. Bueno, aquí veo otras. Ya él dice, el número n es para todas las p. Oh, ok. Esta pregunta es importante en el siguiente sentido. Miren, la idea es que para cada individuo
yo mida todas las variables, ¿no? O sea, la idea es que, digamos, para el primer individuo, yo mire cada una de las características que yo esté observando, ¿no? La idea es que individuo por individuo, la matriz de datos esté completa. Es decir, la idea es que para cada característica yo tenga las N observaciones. A veces hay datos faltantes, a veces hay datos perdidos, pero, y en esos escenarios, bueno, hay muchas maneras de proceder. En términos técnicos, simplemente le voy a decir que hay formas de imputar los datos cuando hayan falta algunos, o bueno, hay muchas maneras de trabajar con esto, pero inicialmente para este curso introductorio, para arrancar nosotros, vamos a asumir que estuvimos muy juiciosos y medimos cada una de las variables en todas las variables. Perdón, medimos cada uno de los individuos en todas las variables. O sea, que para cada variable, para cada una de las variables, las N observaciones están ahí. A veces no pasa eso. Cuando no pasa eso, hay métodos estadísticos con los cuales uno puede proceder, pero pues en la segunda clase de estadística pues no les puedo mencionar eso pues porque los enredo muchísimo. Bueno, esa fue otra pregunta. Vamos a ver. Aquí había otra. Permítame. Aquí Daniel decía que en cada caso que encontramos, por ejemplo, n, siempre será el tamaño muestral. Sí, Daniel, usualmente, correcto. Yo usualmente utilizo la letra n para el tamaño muestral. Es correcto, es correcto. Entonces, n minúscula para el tamaño muestral y n mayúscula para el tamaño poblacional. La verdad es que va a ser muy rara la vez que trabajemos con un censo, entonces usualmente yo utilizo la letra n minúscula, correcto. Bueno, bien. Muy chévere que siempre que tengan esas inquietudes por el chat las hagan. La idea de eso es esto. Me parece, no se queden con nada de eso guardado porque la idea es que ustedes salgan de la clase ya listos. Muy bien, perfecto. Entonces la matriz de datos es esta y, y el punto original que quería hacer es que en los talleres, en los parciales, en los casos de estudio que hagamos, usted va a tener un archivo más bien grande en este sentido. No sé, con 1000 individuos y 5 variables, cosas de ese estilo. Y cuando yo haga, recuerde, no se lo olvide esto, cuando yo hable de individuos, hago referencia no solamente a personas, sino al ente objeto de estudio, o a veces utilizo la palabra registro. Cuando yo digo registro, es el registro de la base de datos, o sea, un individuo particular de la base de datos. Individuos o registros son la misma cosa. Muy bien, muy bien. Eso referente a las bases de datos. Entonces va a ser importantísimo que siempre que trabajemos con bases de datos, antes de hacer cualquier cosa, usted clasifique las variables, ¿no? La opinión. ¿Cómo es la opinión? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Discreta o continua? Edad, sexo, identificador, en fin, para poder saber cuál es el método de análisis adecuado en esa base de datos. Listo. Bueno, ya trabajamos el tema de las variables, vamos a hablar un poquito de medición. Pero entonces vamos a tomarnos un break de 7 minuticos y continuamos entonces con la medición. Bueno, entonces sigamos. Ya hemos hablado de las variables, la clasificación de las variables, de la matriz de datos, de las bases de datos. Entonces ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar sobre algo que siempre es indispensable para hacer cualquier estudio y es la medición. Entonces, como les estaba, digamos, haciendo notar al principio cuando estábamos discutiendo lo de las variables, es fundamental, es absolutamente necesario que usted entienda
que usted piense muy bien cuál es el sistema de medición con el cual va a asignar los valores eh, a las características objeto de estudio, a las variables. Es decir, que usted decida ah, cuál es la mejor forma que usted debe utilizar, que usted debe implementar para responder las preguntas del estudio, de cómo medir esas características. Um, y, y ya lo estaba yo haciendo notar un poquito antes con varios comentarios. Por ejemplo, lo de las unidades de medición es fundamental. Tenerlo como claro, ¿será que estoy trabajando en pesos o en dólares? ¿Será que estoy trabajando en metros o centímetros? ¿Será que estoy trabajando en pascales o megapascales? ¿Será que estoy trabajando en grados Celsius o Fahrenheit? Cosas como esas, hasta cosas como cuál escala de medición, una cosa es la escala de medición y otra es la unidad, ¿no? Hasta cosas de la escala, ¿no? ¿Será que voy a utilizar atributos como alto, medio o bajo? ¿O voy a utilizar el número continuo de la variable ingresos, por ejemplo? Entonces, eso es muy importante, tener esa discusión es muy importante a la hora de recolectar los datos. Ahora, muy seguramente, pues dadas las restricciones de tiempo que tenemos y demás, pues nosotros no vamos a dedicarnos a hacer un proceso de recolección de datos, digamos, desde cero, sino que yo muchas veces les voy a decir, mire, descargue esta base de datos o tome esta base de datos, en fin. Y usted no va a tener que tomar esa decisión de ver cómo va a medir la variable, porque yo ya se la doy medida de alguna forma. Pero entonces sí es muy importante que usted sepa cómo se midió la variable. Entonces, mi punto es que nosotros en el curso no vamos a tener esa discusión larga y tediosa de cómo medir las variables, como ya de pronto lo estábamos haciendo ahorita. ¿Será que conviene más la edad en años, en años cumplidos o en continua? Entonces, esas decisiones no las vamos a tener que tomar porque no nos da el tiempo y no nos dan los recursos, pero yo sí le voy a dar la base de datos. Usted tiene que entender cómo está la medición para que usted pueda elegir el método apropiado de análisis y pueda interpretar bien las cosas, ¿no? En ese sentido, eh, la escala de medición que nosotros vamos a utilizar, la vamos a poder clasificar en cuatro, digamos, etapas, pues. Entonces, esa escala de medición va a ser como aquel mecanismo, aquella metodología que vamos a utilizar para asignar los valores. Entonces, hay cuatro formas en que uno puede hacer esa clasificación y quiero que las discutamos porque, repito, la clasificación depende el método de análisis va a depender del tipo de medición que usted esté trabajando. Entonces, bueno, la primera escala es la escala nominal. Esta es como la escala más básica, esta es como la escala más primitiva, más rudimentaria, en la que únicamente los valores de la variable, los posibles valores de la variable representan categorías. Es decir, únicamente los valores de la variable no tienen otra función más que clasificar los individuos, más que clasificar eh, los entes que estamos estudiando. Entonces, el ejemplo que está aquí es el tipo de material, un tipo de material, por ejemplo, pero hay ejemplos mucho más básicos como, no sé, el sexo, por ejemplo, masculino, femenino, punto. Entonces, usted tiene su individuo y lo clasifica en cualquiera de esas dos categorías y se acabó. No hay más, eh, no hay más intención más allá que de eso. O en lo de la opinión, también es otra escala es otra variable medida en escala nominal. ¿Por qué? Porque usted tiene a favor, en contra y no sabe. O no sabe y no responde. O no responde. Entonces tiene tres categorías y usted clasifica a los individuos en alguna de esas tres categorías. Pero digamos que no hay más allá de la clasificación, no hay ninguna otra intención detrás de esa medición. ¿Por qué? Porque la siguiente escala es una escala un poquito más refinada, es un poquito más elaborada, que es la escala ordinal. Además de clasificar, además de clasificar, los valores de la variable tienen cierto
orden, por eso se llama ordinal, tienen cierto orden, pero el orden no implica una noción de distancia. Entonces le voy a dar varios ejemplos. Entonces, en lo que hablábamos ahorita del sexo, por ejemplo, es una escala, estamos en una escala nominal en el sexo porque estamos clasificando, pero fíjese que no hay ningún motivo para decir que, por ejemplo, los hombres están primero que las mujeres o las mujeres que las mujeres primero que los hombres o algo así. No. Lo mismo que la opinión. Eh, estar a favor no está primero que estar en contra o no saber y no responder está primero que está a favor o en contra. No. O sea, simplemente hay clasificación, no hay orden ni nada de eso. Las variables medidas en escala ordinal, además de clasificar, hay una noción de orden. Entonces aquí yo le doy el ejemplo del pH clasificado como ácido neutro y básico. Ahí sí hay una noción de orden, ya sea ascendente o descendente, no pasa nada, pero sí hay una noción de orden y una clasificación. Entonces, si usted se da cuenta, la escala toda, mire esta afirmación. Toda variable, y antes de dar la respuesta, quiero que cada uno lo piense. ¿Será que toda variable en escala nominal es ordinal? ¿O será que toda variable en escala ordinal es nominal? Es un poco como cuando uno le dicen, ¿será que todo bogotano es colombiano o todo colombiano es bogotano? Entonces, ¿será que toda variable nominal es ordinal o será que toda ordinal es nominal? Aquí hay como una noción de inclusión, ¿no? Entonces, piénselo por un momento, ya ahorita lo discutimos. Doy aquí el ejemplo del pH, pero le voy a dar otro ejemplo un poco más, otro ejemplo diferente. Piense en el nivel educativo. Nivel educativo. Entonces, el nivel educativo, bueno, alguien me puede decir, bueno, Juan Camilo, pero nivel educativo, ¿cómo? Bueno, nivel educativo clasificado como, mire que estoy diciendo clasificado, no años de educación, ¿no? Nivel educativo clasificado como bachillerato, no, como, sí, primaria, bachillerato, pregrado y posgrado. Son esos 4 niveles. Primaria, bachillerato, pregrado y posgrado. ¿Eso es una variable nominal? Sí, sí, porque yo puedo clasificar los individuos dependiendo de su nivel educativo, primaria, bachillerato, pregrado y posgrado, perfecto, muy bien. ¿Y es ordinal? También es ordinal, ¿no? Aquí hay una noción de orden, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tienen menos educación los de primaria, luego les siguen los de bachillerato, luego les siguen los de pregrado y luego los de posgrado. Ahí sí hay una noción de orden. No importa si es ascendente o descendente, pero hay una noción de orden. ¿Hay una noción de distancia? No, ¿no? ¿Por qué? Mire esto. Si yo le digo que tengo posgrado, aquí hay varios comentarios en el chat, ya los voy a mirar. Si yo le digo que tengo, si yo le digo, mire, yo Juan Camilo tengo posgrado, listo. Y hay otra persona que está en bachillerato, por ejemplo, en la categoría de bachillerato. ¿Hay una forma de establecer la cantidad de años de diferencia de estudio? Y la respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en posgrado he estudiado 7 años, por ejemplo, mientras que alguien que puede tener un posgrado, que es una especialización, solamente dura un año, ¿no? Entonces, no es posible establecer qué tanto tiempo de diferencia hay entre las personas en las categorías. Las puedo ordenar, pero no sé qué tantos años de diferencia hay en los años de educación, porque no es lo mismo hacer una especialización, una maestría o un doctorado, por ejemplo. Entonces, la noción de orden está, pero no la noción de distancia. Voy a ver los comentarios. Aquí voy a empezar al revés. Jason dice que ordinal es nominal. Correcto. Toda escala ordinal es nominal. Muy bien. Ángel dice ordinal están en el conjunto de los nominales. Correcto. Pues en registro de datos existen ambas escalas, pero una discrimina el orden. Correcto. Todo, dice Laura, todo ordinal es nominal. Sí, creo que todos ya entienden el concepto. Todo ordinal es nominal. Correcto, Saray. Muy bien. Aquí Daniel hace una pregunta, es interesante.
Daniel dice, ¿será que toda escala ordinal se puede reducir a escala nominal? Nunca lo había pensado. Mm, yo creo que depende mucho del caso. Ah, yo creo que es más, esa reducción a la cual hace referencia Daniel, es más fácil verlo cuando pasemos de escala. Am, pero mm, quitarle la noción de orden, quitarle la noción de orden a una escala de medición para volverla estrictamente nominal, creo que es posible, pero estoy pensando en un ejemplo. Hmm. Por ejemplo, estoy pensando en el siguiente caso. Eh, a propósito de esta pregunta de Daniel, pensemos, esta está de quiz, digamos. Veámosla. ¿Será que es posible, inspirado en el comentario de Daniel, ¿será que es posible volver una variable cuantitativa a volverla cualitativa? ¿O será que es posible una cualitativa volverla cuantitativa? ¿En qué dirección, pensémoslo por un segundo todos, en qué dirección es posible hacerlo? Pensando en el comentario que dice Daniel. ¿Será que las variables cuanti se pueden volver quali? ¿Se pueden transformar en quali? ¿O será que las variables quali se pueden volver quanti? ¿Será que toda variable cualitativa se puede volver cuantitativa? ¿O será que toda variable cuantitativa se puede volver cualitativa? Echémosle cabeza por un segundo. Hay una dirección que es correcta y otra que no. Un poco pensándolo de ordinal a nominal. Aquí hay varias. Quali a quanti, dice Sarai. Cualitativas a cuantitativas, ¿no? Dice Daniel. Um, creo que la opinión está un poco dividida. Rosángela también dice que cualitativa cuantitativa. Laura dice cuantitativa quali. Sí, están divididas las opiniones. Bueno, discutámoslo. Um, pensemos pensemos en una variable cuantitativa. Pensemos, por ejemplo, en ingresos. Listo, ingresos. Y esa variable ingresos cuantitativa es una variable que yo voy a medir en millones, por ejemplo. Y, y tengo una base de datos donde cada individuo, obviamente con el derecho a la privacidad que tienen todos, me dice cuánto se gana puntualmente. O sea, cada individuo me dice, mire, primer individuo, yo me gano, vamos a escribirlo aquí en el tablero. Vamos a escribirlo aquí en el tablero y ya ahorita miramos los comentarios nuevamente. Entonces, la variable de estudio X va a ser ingresos o temperatura o lo que usted quiera en millones. En millones de pesos, digamos. Entonces, mi base de datos, mi archivo de texto o mi archivo de Excel o lo que sea, tiene el primer individuo me dijo que se gana 1.35. El segundo individuo me dijo que se gana 3.41. El tercer individuo me dijo que se gana 0.97. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Y llego al individuo número 100, tengo un tamaño de muestra de 100, y me dice que se gana 5.81. ¿Listo? Entonces, bueno, primera cosa, como estoy trabajando en millones, este 1.35, ¿qué quiere decir? Este 1.35 quiere decir 1.350.000, ¿no? Este 3.41 quiere decir 3 millones, 410.000. Este 0.97 quiere decir 970.000, porque estoy trabajando en millones, ¿no? Por eso es muy importante, este quiere decir 5.810.000. Por eso es muy importante que sepamos bien lo de las unidades de medición, ¿no? En millones. Ok, variable, así como está la variable, es una variable de tipo quali o quanti. Pensémoslo por un segundo. Tengo variables numéricas que representan una cantidad, en este caso cuánto devenga, entonces va a ser una variable quanti, ¿no? Y es una variable quanti discreta o continua.
Puedo asumir varios valores entre cualquier par específico, valores decimales, continua, correcto. Aquí varios ya lo están diciendo, muy bien. Continua, perfecto. Entonces mi pregunta es, ¿será que esta variable la puedo volver quali? ¿Será que esta variable la puedo transformar en variable quali? Y la respuesta es sí. ¿Cómo? Bueno, la transformación, yo puedo definir niveles, ¿no? Por ejemplo, bajo, medio y alto. Por ejemplo, bajo va a ser de 0 a 1.5. Medio va a ser de 1.5 a, vamos a decir, 5. Y alto va a ser de 5 en adelante. De 5 en adelante. Entonces aquí no va a poner ningún límite. ¿Listo? Entonces, esta es otra variable diferente en el sentido que la medición está totalmente cambiada, ¿no? Entonces, el primer individuo en mi nueva variable, que la voy a, esta nueva clasificación, la voy a llamar Y, ¿no? Va a ser, Y va a ser mi variable medida con estas categorías. Entonces, Y1, ¿quién va a ser? Y1 va a ser, bueno, bajo bajo lo vamos a poner con 1, medio lo vamos a poner con 2 y alto lo vamos a poner con 3. Esa va a ser mi codificación. Entonces, ¿Y1 qué es? Y1 es 1. Y2 es... ¿Y2 es qué? 2. Y3 es 1. Bueno, etcétera, 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 hasta Y100, que sería, creo que 3, ¿no? 3. Listo. Entonces, varias cosas, ¿no? Primero, pilas, este 1, este 2 y este 3 no significan cantidades, significan categorías. Juan Camilo, en lugar de 1, 2 y 3 hubiera podido poner 0, 1 y 2. Sí. En lugar de 0 y 2 hubiera podido poner A, B y C. Sí. Lo que usted quiera. Yo pongo 1, 2 y 3 porque es lo más fácil. Listo. Entonces, mire que la transformación la logramos en un sentido, de quanti a quali. ¿Será que, y entonces mi pregunta original es la siguiente, si yo le doy las X's, ¿usted puede obtener las Y's? Si yo le doy la variable cuantitativa continua, ¿usted puede obtener las Y's? ¿O será que es al revés? Si yo le doy las Y's, ¿usted puede obtener las X's? ¿Por qué? Porque esta Y es quali, ¿no? Es quali. Y a propósito, ¿es quali qué? ¿Ordinal o nominal? Esta Y, ¿qué categoría será? ¿Ordinal o nominal? Pensémoslo por un segundo. Aquí ya me están diciendo. Ordinal, sí, ordinal, correcto. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuál de las dos flechas está correcta? Si yo le doy la X, ¿usted puede obtener las Y? ¿O si le doy las Y, usted puede obtener las X? Hay una flecha que no tiene forma de ocurrir. Que si yo le doy las Y, yo no puedo obtener las X. De X a Y, correcto, de X a Y. Yo puedo transformar yo puedo transformar variables quanti en quali, pero al revés no. Correcto, Juan Felipe lo expresa bien ahí en el chat. Daniel también. Muy bien. Este ejemplo me lo hizo pensar el comentario anterior, que no recuerdo quién lo hizo, de si uno puede, digamos, transformar las escalas de medición. Entonces, la respuesta es sí, la respuesta es sí. Por ejemplo, aquí pasamos de una escala, no la hemos visto, ya la vamos a ver enseguida. Aquí pasamos de una escala de razón a una escala ordinal. Muy seguramente se puede pasar también de ordinal a nominal, pero no tengo el ejemplo a la mano, pues. Pero bueno, perfecto. Esto me da pie para lo siguiente. Continuemos con nuestras escalas. Continuemos con nuestras escalas. Escala de intervalo. Entonces, ya vimos la ordinal, ya vimos la nominal.
¿Cuál es la escala de intervalo? Bueno, la escala de intervalo es una escala más elaborada que la escala ordinal. Entonces, además de clasificar, además de ordenar, vamos a poner la noción de distancia. Vamos a poner la noción de cuál es la diferencia entre dos valores de la variable. Fíjese que en la escala ordinal, por ejemplo, la posición en que llegan dos individuos, la posición en que llegan los individuos en una carrera, por decir algo. Alguien me puede decir, ah, este llegó de tercero, este de segundo, este de cuarto, este de primero, en fin. Pero con esa clasificación, yo no puedo saber cuál es el tiempo de diferencia. La noción de distancia no está. Está la noción de orden, pero no de distancia. Lo mismo con la de los años, con la de el nivel educativo. Alguien con posgrado claramente tiene mayor nivel educativo que alguien con bachillerato, pero la cantidad de años de diferencia no es posible establecerla porque esa escala de medición no me da para eso. Si alguien quiere irse más allá, pues toca trabajar con la escala de intervalo. La escala de intervalo da mucho más que el orden, le da la noción de distancia. Pero, y es la escala, y es la diferencia principal con la escala de razón, es que el cero, la noción de cero es relativa. La noción de cero no es absoluta. Y el ejemplo típico es la temperatura. ¿Por qué? Porque, mire, piensa en la temperatura por un segundo. Ese es el ejemplo típico de una escala de intervalo. Hay más. De hecho, ustedes en el taller van a encontrar más, pero discutamos la temperatura por ahora. Si yo le digo a usted 0 grados centígrados, bueno, empecemos antes de ir al cero. Empecemos en orden. Es la escala de la temperatura número 1. ¿Es quali o quanti? Medida en escala en grados Celsius. La temperatura medida en escala Celsius es quanti, ¿no? Cuantitativa. Listo. Súper. De eso eso yo necesito un termómetro y necesito un instrumento de medición para dar los valores. Listo. O sea, aquí los números representan más que categorías, a diferencia de la nominal y la ordinal, ¿no? En la nominal y en la ordinal, esos son cualis. Nominal y ordinal son cualis, punto. La de intervalo da el salto cuantitativo. ¿Por qué? Porque ahora los valores, los números representan cantidades numéricas procedentes de un proceso de medición. Listo, temperatura. Perfecto. ¿La temperatura está en escala nominal? Sí, porque de alguna manera si yo le digo, si yo empiezo a tomar temperaturas, pues puedo hacer clasificaciones, ¿no? Estos son los individuos con tantos grados centígrados, estos con tantos grados centígrados, estos con tantos. Listo. ¿Hay orden? Claro. Yo puedo decir que un individuo con un material, por ejemplo, que tiene o un líquido, lo que sea, que está con 30 grados centígrados, tiene menos temperatura que otro con 50 grados centígrados, por ejemplo. Piense en materiales o cosas o, bueno, o personas, o lo que sea. Listo. Además del orden, ¿hay una noción de distancia? Sí, sí hay una noción de distancia. ¿Por qué? Porque si yo le digo algo tiene 30 grados centígrados de temperatura y otra cosa tiene 50, ¿usted puede decirme cuál es la diferencia entre los dos? Claro. ¿Cuánto? 20. Fíjese el refinamiento extra que hemos dado. Si yo le digo algo tiene 40 de temperatura y 42 de temperatura, ¿usted me puede decir la diferencia? Claro, 2. Entonces, ese es como el refinamiento, como el refinamiento adicional que estamos dando, la noción de distancia, pero, aquí hay un comentario en el chat, ya lo voy a leer enseguida, pero la noción de cero es un cero relativo. ¿Será que 0 grados centígrados quiere decir ausencia del atributo? Y la respuesta es no, ¿no? ¿Será que si algo tiene 0 grados, si algo tiene 0 grados centígrados, quiere decir que no tiene temperatura? No, pues falso, sí tiene temperatura. Lo que pasa es que en esa escala de medición, con esas unidades de medición con Celsius,
Cero significa que no es que no tenga temperatura, sí tiene, porque si usted está trabajando, por ejemplo, en Fahrenheit, pues cero significa creo que 30 y tantos, ¿no? Entonces, el cero no quiere decir ausencia del atributo, a diferencia de, que es la gran diferencia con la escala de razón. Por ejemplo, piense usted en el peso o en los ingresos, si quiere, más fácil de entender con los ingresos. Si algo yo le digo que pesa cero, ¿quiere decir ausencia del atributo? Sí, no hay masa. Si alguien tiene si alguien tiene 0 pesos de ingresos, pues sí, no tiene ingresos. O sea, el cero sí indica ausencia del atributo. Mientras que en la escala de intervalo, no. Entonces, el gran resumen es el siguiente, antes de ir a la pregunta del chat. Nominal y ordinal, ¿cuáles? Intervalo y razón, ¿cuántis? Intervalo le pone el refinamiento de la distancia, pero con un cero relativo, con un cero que no indica ausencia del atributo. Mientras que en la escala de razón, el cero es absoluto, el cero indica ausencia del atributo, ausencia real de la característica que usted está midiendo. Entonces, esa es la diferencia principal entre intervalo y de razón. Entonces, cuando a mí me ponen a clasificar las variables o cuando yo lo tengo que hacer por algún motivo, pues esa es la pregunta que yo me hago, es ¿quali o quanti? Listo. Si es quali, pues yo ya sé que va a ser nominal o ordinal. Si es quanti, yo ya sé que va a ser de intervalo o de razón. Si es quanti, entonces, bueno, ¿el cero es relativo o el cero es absoluto? Y mire que aquí hay como un orden de inclusión, ¿no? Toda nominal es ordinal. No, lo dije mal. Toda ordinal es nominal, toda de intervalo es ordinal y toda de razón es de intervalo. Es decir, como que todo va aumentando, ¿sí se da cuenta? Toda ordinal es nominal, pero no toda nominal es ordinal, ¿no? Toda de intervalo es ordinal, pero no toda ordinal es de intervalo. Es en ese sentido. Muy bien. Voy a ir sobre las preguntas del chat por un segundo. Vamos a empezar con la última. Ya ahorita voy a la de Daniel. Dice que ya respondí la pregunta. Súper, pero igual la voy a leer enseguida. María Isabela dice, la velocidad, vamos a pensar en esa. ¿Sería en escala de intervalo o de razón? Bueno, vamos a pensarla entre todos por un segundo. La velocidad medida como... Isabela, recuerda que me tienes que decir cómo vamos a medirla, ¿no? Para evitar esas confusiones entre... ¿Será que estoy trabajando únicamente con categorías o será que estoy hablando ya con un sistema métrico de alguna forma? En metros por segundo, perfecto. O sea que eso me dice a mí ya que vamos a trabajar en una escala, la velocidad la vamos a clasificar como quanti, listo. Como es quanti, Isabela, ya me deja dos opciones, de intervalo o de razón. Entonces, bueno, aquí ya hay un par de opiniones en el chat, vamos a verlas. Nicole dice que cree que es de razón. Santiago dice lo mismo. Y Laura dice lo mismo porque el cero implica que no hay velocidad. Correcto, estoy de acuerdo con Laura. Estoy de acuerdo con las 3 personas que estaban hablando. Correcto, Ángel. Perfecto. Diría que es de razón, pues hay un cero. Sí, un cero absoluto, ¿no? Un cero absoluto. Claro, que indicaría que no hay movimiento, que no hay velocidad. Perfecto. Sí, yo la clasificaría así. Quanti, mira, Isabela, yo clasificaría esa variable así. Quanti continua de razón. Esa sería la clasificación. Quanti continua de razón. Súper. Creo que había otra pregunta por aquí, tal vez. Bueno, la de Daniel, pero dice que ya quedó respondida con los comentarios que yo había hecho. Aquí Ronald hace otra. ¿La temperatura no dependería de cómo se midiera? Si se mide en Kelvin, sí entraría en escala de razón. Esta discusión es muy interesante por lo del cero absoluto, ¿correcto? El semestre pasado alguien mencionó algo similar. Entonces, mi respuesta es,
más allá de lo del cero absoluto, y porque es que lo del cero absoluto es más como una condición física del objeto en el sentido de que si se puede alcanzar o no, la escala, yo la sigo clasificando, sea en Kelvin, o sea en centígrados, o sea en Fahrenheit, la sigo clasificando como de intervalo, mm, precisamente por la noción de que es una escala relativa. Es decir, si yo a alguien le doy una temperatura en Celsius, me la puede transformar en Fahrenheit y me va a dar números diferentes usando sistemas métricos diferentes. En cambio, mi punto es, por ejemplo, si alguien se gana 0 pesos y usted lo pasa a dólares, ¿cuánto le va a dar? Pues le sigue dando 0. ¿Me entienden? Es como si algo mide o tiene una longitud de 0 utilizando metros y yo le digo que lo pase a kilómetros, ¿cuánto me va a decir? Pues me sigue diciendo 0. Entonces, ese es mi punto, ¿no? Pero la verdad sea dicha, esta observación de los Kelvin me parece muy buena porque lo deja uno pensando sobre lo del cero absoluto, ¿no? Entonces Ronald, voy a decir lo siguiente. Si alguien me dice temperatura en grados Kelvin y me dice que la clasifica como cuantitativa, continua de razón, yo no tengo los suficientes argumentos para controvertirlo por lo del ser absoluto. Pero yo lo sigo clasificando como de intervalo. Aquí Alejandro me dice, entonces es de razón cuando el cero es cero en toda unidad de medida en ese atributo. Empiezo a decir que sí, porque indicaría la ausencia del atributo, ¿no? Indicaría la ausencia del atributo como tal en cualquier escala de medida, correcto. Es una buena observación. Ángel dice también lo de la velocidad, sería cuál y si sería lento, medio y rápido, correcto. Sí, Ángel, es un buen ejemplo. Entonces ahí ya, Ángel, y esa pregunta, Ángel, y esa así la velocidad en lento, medio y rápido sería, bueno, quali, ya dijimos, nominal u ordinal. Alguien que me diga ahí en el chat. ¿Nominal o ordinal? Ordinal, súper, sí, gracias. Perfecto. Bueno, varios comentarios importantes han habido aquí en el chat, súper. Bueno, entonces quisiera como redondear la idea de esto de las escalas de medición diciendo lo siguiente, muchachos, y es, pilas. Juan Camilo, pero ¿para qué tanta cosa con esto de la escala de medición y para qué tan complicarnos tanto? Y la respuesta es, muy clara y es, nos enfocamos tanto en lo de la medición porque los métodos de análisis dependen de la clasificación y la interpretación de los resultados depende de la clasificación. Entonces, si usted clasifica mal las variables, si usted no entiende bien las unidades y el sistema de medición que está utilizando, la interpretación, los métodos de análisis, los resultados que usted vaya a obtener, pues no van a tener sentido si no lo hace bien. Entonces, por eso es muy importante eso. O sea, yo por eso en el primer taller voy a ser muy insistente en que clasifique bien las variables, porque si no, ahí en adelante, pues nada le va a dar. Tengo más comentarios en el chat, voy a verlos. Aquí dice alguien, Daniel dice, en caso de la velocidad sea constante, ¿cómo se podría clasificar? No, ahí ya se nos sale, esto de lo de la velocidad constante, se sale como del punto porque recuerden que yo tengo unos individuos y esos individuos los voy a clasificar o los voy a medir de alguna manera, ¿no? Entonces, sea que lo haga de forma quali o sea que lo haga de forma quanti, que ya hicimos la clasificación en ambos sentidos. Si yo tengo, digamos, 100 objetos o 100 personas o 100 lo que sea, y todos tienen exactamente la misma velocidad,
pues esa es una variable que siempre está asumiendo los mismos valores, pero la clasificación de la variable no cambia. Es decir, piense usted en que voy a tratar de complementar mi respuesta a la pregunta de Daniel con esto. Piense usted que estoy midiendo los ingresos en millones de pesos, tal cual lo estábamos haciendo aquí en el tablero. Como la X, digamos, la X. Y supongamos que mi tamaño de muestra es de 10 personas. Y las 10 personas, todas se ganan 1.000.000. Todas. ¿Cuánto se gana? 1.000.000. ¿Cuánto se gana? 1.000.000. ¿Cuánto se gana? 1.000.000. La clasificación de la variable no cambió. La clasificación de la variable no cambió. Lo que no hay es variación en los resultados de la variable. Creo que aquí Ángel lo dice, no hay variación. Pero la clasificación no cambia. La clasificación no cambia. Que todos me dijeron lo mismo es una cosa, pero la clasificación no cambia. Voy a seguir aquí leyendo un poco. Daniel dice, pues era de forma que primero aumenta, se vuelve constante y vuelve a aumentar, algo así, era como la duda. Bueno, mi punto es, si estoy tratando de entender bien, Daniel, tal vez no estoy entendiendo bien yo, tenemos una variable, sea la velocidad, o sea los ingresos, o sea la temperatura, o sea el peso, o sea la resistencia, lo que sea. Una cosa es cómo voy a medir la variable y cómo voy a hacer el proceso de observación. Y otra cosa diferente es los resultados que yo obtengo, ¿no? Puede pasar, es muy raro que pase, puede pasar que todos me digan lo mismo o que todas las observaciones me den iguales. Puede pasar eso, es muy raro que pase, pero pues sí. ¿Qué hacemos si todo pesa lo mismo? Pues nada. Pero eso no cambia la clasificación de la variable, no. Una cosa es que todos los datos sean iguales y otra cosa es que la clasificación de la variable, ¿no? Aquí Ronald hace otra y dice que aquí pensando, el peso podría tener la misma consideración de la temperatura, esto dado que el peso depende de la gravedad. Bueno, eh, lo chévere de este comentario es que se nota que el concepto ya lo manejan porque de alguna manera ya están buscando como contraejemplos o ejemplos que traten de salirse de la regla y eso de alguna forma hace pensar en que el concepto ya está claro, pues. Entonces, mi propósito ya lo logré y es que todos entiendan que una cosa son categorías, otra cosa son órdenes, otras cosas son distancias y otras cosas son el cero. Súper. Ahora lo que viene es como la discusión ya profesional y la discusión, digamos, filosófica o física de cómo se hacen las cosas, como lo pasó con lo del Kelvin o como pasan ahorita con la gravedad y demás. A ver, sin ser físico, sin ser experto en esto, voy a decir que sigue, así estemos trabajando con gravedades diferentes, el cero sigue siendo cero eh, en cualquier sistema. Entonces, el valor de la transformación no va a cambiar la ausencia del atributo, pues, que es finalmente mi punto con lo de la escala de medición. Entonces, pues bueno, chévere que ya estén en esa dirección. Y pues, la verdad sea dicha, en el tipo de estudios en los que nosotros nos vamos a centrar, en el tipo de variables que nosotros nos vamos a centrar en este curso, pues son variables, digamos, de uso común, que no tienen como tantas consideraciones como tan técnicas, pero siguiendo un poco la noción de que Ronald nos estaba mencionando, eh, es bueno tener la discusión, es bueno tener como pensar filosóficamente en lo que está ocurriendo. ¿Listo? Bueno, ¿qué hicimos hoy entonces? Hoy, voy a cerrar la clase con este comentario. Hoy, discutimos qué eran las variables, discutimos cómo se clasificaban las variables, como cuáles o como cuantis, discutimos las cuantis como discretas o continuas, hablamos de la medición y de los sistemas de medición como
nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Dimos varios ejemplos. Hicimos varias diferenciaciones respecto a qué es una unidad de medición y otra el sistema de medición. Y de cómo hacer la clasificación va a definir sobremanera la interpretación y el sentido de los análisis. Y yo creo que con la práctica y con el tiempo, pues esto se va a volver mucho más natural. Aquí hay otro comentario. Irene dice que creo que lo que quería decir Daniel con la velocidad se aplica es a la aceleración. Pero entonces fíjense que, y aquí Daniel dice que eso era por ahí, pero fíjense que más allá de si hay una aceleración o no hay una aceleración, o si hay una gravedad diferente o no, lo importante es cómo hago yo las observaciones del mundo, o sea, definir la característica que quiero ver y ver cómo la quiero observar. Yo creo que ese es el gran mensaje de hoy. Más allá de las discusiones filosóficas de lo del cero absoluto, por ejemplo, bueno, no filosóficas, sino físicas, de lo del cero absoluto o lo de la gravedad y demás. Bueno, nada, eso. Hablamos también lo de las bases de datos, pero yo creo que eso vamos a hablar después. Entonces, la próxima clase, entonces yo creo que la próxima clase vamos a arrancar con esto de las etapas del proceso de investigación de los estudios y vamos a arrancar ya con el segundo script, con el segundo documento que es lo de tablas y lo de R, ¿no? Hoy no alcanzamos a tocar lo de R, lo hacemos la próxima semana. Aquí yo les puse las referencias, este es mi libro, y bueno, están los demás libros por si ustedes quieren como revisar los temas en cada una de esas referencias. Bueno, eso sería todo.